Cáncer, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura vamos a ver los mensajes de tus arcángeles que viene esta semana para ti en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. El arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Gabriel. Representa la carta del 7 de bastos. Has estado pasando por una tormenta. Has estado pasando por ciertas dificultades. Y te están indicando tus guías de que todo va a estar bien. Es el momento para conectar con tu confianza, con tu fuerza, con tu autoestima. Para reclamar tu poder personal, para reclamar tu valor. Para pararte firme frente a las circunstancias que se te puedan presentar, porque te han indicado que tú eres una guerrera, eres un guerrero, que Dios, el universo, tus arcángeles y tus seres divinos están contigo, protegiéndote, y no hay absolutamente nada ni nadie que pueda destruirte. Te están indicando de que el sol está pronto a salir en tu vida y que esta semana, si se te presentan retos, considéralos como terminados, porque tú siempre vas a ser una ganadora, un ganador. Qué belleza de mensaje para ti, ¿eh? ¿Qué más viene para ti esta semana? Tenemos aquí la carta de hacia adentro. Fíjate, esa energía de la tormenta, esa energía de buscar la paz interior. Va a ser una semana para no prestarle atención ni formar parte de dramas, de chismes. No permitas que otras personas te absorban dentro de su energía negativa. Es una semana para mantenerte en paz, en tranquilidad, para conectar con tu yo interior, para conectar con lo divino y desconectarte un poco de los factores externos que puedan ocasionar ciertas distracciones en tu vida. Porque mira, también me están indicando, ¿ves? La carta se quiere ir volando. Me están indicando de que van a querer esta semana involucrarte en una situación en la cual tú no tienes absolutamente nada que ver. O sea, eso no es ni contigo, tú no pintas nada allí. Y por alguna razón, porque cáncer, quieren meterte en ese enredo y tú no tienes nada que ver con eso. No permitas que te absorban y que te metan en ninguna situación que no te corresponde, ni tampoco te metas tú en una situación que no te corresponde, porque te vas a meter en un enredo que después va a ser súper complicado salir de allí. ¿Sabes? Me acaban de colocar la imagen cuando unos audífonos, ¿recuerdan los audífonos que utilizaban cable? Se enredaban, que es súper difícil poder desenredarlos. Esa es la imagen que acaban de colocar en mí. Entonces evita esa situación. Y si ya estás dentro de esa situación, recuerda que está el arcángel Gabriel. Pídele ayuda, pídele a Dios. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a mis ángeles, ayúdame a mis guías a salir de esta situación. Ellos están esperando tu autorización para intervenir. Pídeselo y lo van a hacer. Bien. ¿Qué más para ti esta semana? La carta de vidas pasadas. Ciclos de situaciones anteriores, lecciones que algunos de ustedes tal vez no has aprendido, y este es el momento para decir, oh, no, esto no me vuelve a pasar a mí. Hay una situación en tu vida que o ya se está repitiendo o se va a estar repitiendo muy pronto, y allí es donde tú tienes que decir, no, esto ya me pasó una vez, no me va a volver a pasar dos veces. Porque algunos de ustedes tal vez en el pasado cometías el mismo error por tener un buen corazón, por tener una buena energía, y les dabas oportunidades a personas o situaciones que no debías haberlo hecho. Y con esta energía te indican eso vuelve a surgir y esta es tu oportunidad para romper ese ciclo. ¿Qué te parece? ¿Qué podría bloquear tu felicidad esta semana? Te sale la carta de la soledad. El sentir que tal vez el romper este ciclo, el sentir que tal vez el poner ese alto y no dejar que te absorba esa energía de las otras personas por seguirle la corriente, te vaya a ocasionar quedarte sola o solo. Pero aquí te indican tus guías, mejor sola o solo que mal acompañado. Porque hay gente que solamente está a tu alrededor para chiqui. ¿Y viste lo que hizo? ¿Y viste lo que pasó? ¿Y qué tú opinas? Y mira lo que me está diciendo esta persona. ¿Qué tú quieres ver? No, señor. Mejor sola o solo que mal acompañado. Pero para algunos de ustedes tal vez el temor es ese. El conectar con tu soledad. Y el universo te va a colocar en una posición en la cual te vas a enfrentar a ese temor de estar solo, de estar sola.
porque tienes que recordar que aunque sientas que físicamente a tu alrededor no hay nadie, Dios siempre está contigo. El universo, tus arcángeles, tus ancestros, tus seres queridos desde el más allá, siempre están contigo. Porque todos somos energía. Y la energía no se puede destruir. Así que siempre están a tu lado. No estás sola, no estás solo. Pero sí me están indicando de que tienes que hacer esa energía de ese trabajo de estar bien y feliz contigo. Tal vez ya estás saliendo de esa energía, de ese trabajo, y ya lo has aceptado y ahora estás entrando en una nueva etapa. Muy bien por ti, qué bueno. Vamos a ver qué más viene para tu vida en el aspecto de trabajo, dinero, amor. Y también hay un mensaje si estás buscando trabajo. Recuerda suscribirte, dale clic allí, clic, gracias, para que de esa manera puedas recibir mis videos cuando estoy haciendo nuevas publicaciones, verlos y activar esas energías en tu vida. Bien, si estás trabajando para alguien, si tienes un negocio propio o eres independiente, tienes la carta del 10 de copas. Armonía, paz, tranquilidad y felicidad en tu trabajo. Mira, si todo esto tiene que ver con que había una situación en el trabajo o en el ambiente que tú estás involucrado de los negocios, donde habían hablado algo mal de ti, te habían inculpado de algo, habían tratado de empañar tu nombre, con esta carta del 10 de copas me indica de que tú sales triunfante. Con esta carta del 10 de copas me indican de que tu nombre es limpiado, queda limpio. Y de las personas que han estado tratando de hablar mal de ti, que han estado tratando de perjudicarte, ellas son las que van a quedar en tremendo problema. Tú no. Es tremenda carta esa energía, el 10 de copas, extrema felicidad. Lograr algo genial. El trabajo que tienes, me están indicando, o la oportunidad en la que estás trabajando, te va a permitir a ti adquirir algo grande a futuro. Recuerda, esto no pasa de la noche a la mañana, pero a futuro yo te veo adquiriendo una propiedad, un terreno, una casa, un auto. Algo grande que tú deseas. Estudios. Asegurando el futuro a tus seres queridos. Se marca muy fuerte esa energía para ti. Bien. Si estás buscando trabajo, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale trabajo? ¿O qué viene para ti? La carta del 2 de copas. Te viene una oferta. Me indican tus guías de que es una oferta tal vez de una empresa que está empezando, pero es una empresa que va a tener un gran futuro. Para algunos de ustedes, si estás en el campo de la medicina, en el campo de las terapias, en el campo de psicología, todo lo que tenga que ver con algún tipo de salud, puede ser salud holística también, metafísica, van a venir oportunidades también para utilizar tus dones y tus habilidades dentro de eso. Si tú no tienes nada que ver con eso y simplemente estás esperando una oportunidad de trabajo, viene esa oportunidad de trabajo. Y siento que esa oportunidad de trabajo te llega por una persona en tu vida. De todas estas, alguien con quien tú sí puedes confiar, que te dice, mira, aplica en este lugar, aplica, te va a ir muy bien, va a salir para ti esa oportunidad, ese trabajo. Aquí alguien te va a dar la mano, alguien te va a decir, mira, te están contratando en ese lugar, hazlo, aplica, envíalo. Y que no permitas tu mente te diga, ay no, pero no me, pero ese lugar, ay, pero no, manda tu hoja de vida sin pensarlo. Obviamente asegúrate que esté actualizada, que esté toda la información ajustada para ese tipo de empresa, pero te va a salir muy bien. Viene una oportunidad de la mano de alguien que te aprecia, que te valora, que te quiere. ¡Qué bueno! En el aspecto de las finanzas, fíjate, me dicen tus guías también que esto puede ser una persona que te conoce. Tal vez ya trabajó contigo en el pasado, es una persona que te conoce, que podría estarte dando la oportunidad de trabajar juntos. Hay algo de eso allí también. En las finanzas, ¿qué viene para ti? Vamos a ver. Tenemos la carta del Papa. Y esta energía del Papa te está indicando de que en las finanzas hay cierta energía de restricción, cierta energía de ser un poquito más conservadores con los gastos, de tener mucho cuidado con cómo se está utilizando el dinero, para que ese dinero no se desperdicie. También me están indicando con esto de que a tu alrededor pueden haber situaciones de otras personas pasando dificultad con las finanzas. Mira, exactamente. Pero que tú no tienes por qué preocuparte porque a ti siempre te va a llegar dinero. Tú estás muy, muy protegida, muy protegido. Tienes una energía divina sobre ti inigualable, que te saca de cualquier tormenta, que te saca de cualquier dificultad.
Pero es necesario que conectes con esa energía y que le pidas ayuda a Dios, al universo, a tus ángeles, a lo que tú creas. Y mira con esto. Viene un ajuste a tu salario. Con esta carta del Caballero de Oros me están indicando eso. En donde con la carta del Papa anteriormente me estaban diciendo que no querían hacer el ajuste, que están manteniéndose bien tradicionales, que están manteniéndose con las cosas de las finanzas, con tus ingresos bien estables y fijos, y no querían hacer cambios, pero esos cambios los van a hacer después. Vamos a ver para ti en el aspecto del amor que viene. Y recuerda que en amor yo te hablo de amor propio, te hablo de amor en general con tu familia, con tus seres queridos, con amistades. Si sale pareja, pues con pareja. El amor es más que el romance entre una pareja. Así es que vamos a ver qué sale para ti en ese aspecto. Y si quieres una consulta privada conmigo, recuerda visitar mi página web, jtarot7.com, está ahí en la descripción. Es la única manera como puedes obtener una consulta conmigo. Y mis redes sociales, recuerda que son @jtarot7, ya que han habido cuentas falsas que han creado con mi información y no soy yo. Yo nunca me voy a comunicar contigo, ni te voy a mandar un mensaje privado pidiéndote nada. Ni WhatsApp, ni ofreciéndote hacer un trabajo de limpieza, ni nada de eso. La única manera de comunicarse conmigo es por medio de mi página web, jtarot7.com, o a través de mis redes sociales oficiales, @jtarot7. Así es que recuerda, cuando estés interactuando con mis cuentas o con las cuentas de otros colegas tarotistas aquí o astrólogos, asegúrate de que sean las cuentas oficiales de nosotros con las cuales estás interactuando, para que no caigas en ningún tipo de estafa. Somos una comunidad muy hermosa, llena de mucha luz y de mucho amor, y tenemos que mantenerla de esa forma. Bien, hablando de amor, vamos a ver qué sale para ti en el aspecto del amor. Muchas gracias. La carta de los enamorados. Esto es una energía donde, si estamos hablando de amor propio, vas a entrar en una etapa en donde te vas a amar, te vas a aceptar, donde va a subir tu autoestima, en donde vas a estar sintiéndote feliz contigo, con los cambios que vas a estar haciendo, donde jamás te habías sentido de esta manera, donde vas a sentir de que el sol está saliendo finalmente para ti y te estás preparando para nuevas cosas, para nuevos cambios. También para otros, oye, esta es la carta de los enamorados, así que también podría estarte indicando de que si tienes pareja, podrían estar reconectando románticamente, principalmente si entre ustedes había algún tipo de distanciamiento por personas bochinchosas, vidajeras, envidiosas, que se metieron en la relación. La relación podría estarse fortaleciendo, reconectando de una manera romántica. Y para quienes están interesados en conocer a alguien, tal vez tú no. Si tú no te interesa conocer a nadie, no te preocupes. Ya te dije que esto tiene que ver con amor propio. Genial. Pero si te interesa conocer a alguien, esto podría estar indicando de una conexión muy especial. Pero si hay algo aquí como que están hablando mal de alguien, o están hablando mal de ti, o te van a hablar mal de la persona que vas a conocer. ¿Sabes? Con esta energía lo podemos conectar de esa manera. Y el consejo que te pueden dar tus guías en estos instantes es: no juzgues a la persona que vayas a conocer por lo que otras te estén diciendo. Conócela y ten tu propia experiencia. A veces las personas cuentan la historia de su lado, del lado que les beneficia. Siempre en una historia, en una situación, hay tres lados: el de la persona, el de la otra y la verdad. Bien. Vamos a ver un día importante para ti esta semana. Día importante, donde pueden pasar cosas, yes, qué buenas, o cosas que tú dices, pues, gracias Dios mío por una lección más. Bien, el día importante para ti esta semana va a ser el día martes. Esperemos que sean solo noticias positivas. Me mantienes al tanto. Los números de la suerte por si juegas al azar. Recuerda jugar responsablemente. Tienes el número 19 y tienes también esta semana el número 11 o el 01. Para algunos de ustedes esto tal vez signifique algo más: el año 91, el día 19, el día 11. Si esos números conectan contigo de una manera especial, vuelve a ver esta lectura, porque ahora tu alma necesita también recibir el mensaje. Cuando la vuelvas a ver, vas a escuchar cosas que la primera vuelta no te habías percatado. Bien, el espíritu animal que te acompaña. Puedes ver este espíritu animal en persona, puedes verlo tal vez a través de las redes sociales, en televisión, puedes verlo por allí caminando, andando por ahí por la calle. Puedes verlo de alguna forma como talismán, puedes recibir algún tipo de regalo de esto, o tal vez ya tú tengas un adorno o un tipo de prenda o talismán con este diseño. Si es así, es una gran confirmación de que tus sueños están pronto a concretarse y te está indicando en ese instante: ya viene, confía. Bueno, tienes el espíritu del buitre.
Puedes que lo veas buitres por allí, así que esa sería una gran confirmación. Y lo principal del espíritu del buitre te dice, nada se desperdicia, no se pierde absolutamente nada. Aprovecha todas las oportunidades que se te presenten. El número divino que te da es el número 63, puede ser también el número 36. Y tal vez la energía que te está indicando aquí es que veas plumas, ¿sabes? Cuando veas plumas van a ser tu confirmación de que algo importante va a suceder. También me indican de que me acaban de comparar este buitre con una gallina. Yo sé que no son igualitos, pero vas a toparte con una gallina. Una gallina es que me da risa porque te vas a asustar. Una gallina va a volar frente de ti y no es usual. O sea, si tú vives cerca de una granja, si tú vives en el campo y tienes gallinas, obviamente puede que te vuele una gallina enfrente. Pero esto más que todo lo veo para una persona que no está acostumbrada a ver gallinas. Por ahí vas, ¿sabes? Tú cuéntame, porque me emborcan esa idea de que te va a asustar una gallina que va a volar frente a ti. No veo, no sé, no es nada grave, simplemente va a ser un pequeño susto. Si eso te sucede, cuéntamelo por favor, ¿ah? Eso va a ser una gran confirmación. Y también va a ser una energía que te dice, despierta. Algo viene para ti importante, algo bueno viene para ti. Muy bien, me mantienes al tanto, ¿ah? Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.